En 1945, el científico Percy Spencer acaba de salir de una cámara en la que realiza pruebas con ondas microondas. Su reloj le indica que es hora de hacer una pausa. Relamiéndose, busca el chocolate que tenía guardado en el bolsillo solo para encontrarse con que la golosina está toda derretida. Esta leyenda marca ser el nacimiento de los hornos microondas. Pero la historia de Percy no es la única serendipia. Estas son 5 de las más increíbles. Es el año 1669. Los vecinos del barrio de Mitte, en Hamburgo, comentan con asombro que el alquimista Henrik Brandt ha creado luz a partir de la orina de soldados. Dentro de su laboratorio, Brandt observa cómo la luz irradia desde una pequeña botella y sueña con estar a un paso más cerca de la piedra filosofal. Pero lo que Brandt ignora es que ha sintetizado por primera vez lo que más adelante conoceríamos como el elemento químico del fósforo. Resulta que en su búsqueda de convertir metales bases en oro, se le ocurrió experimentar con la orina porque se creía que tenía ciertas propiedades capaces de crear metales, por lo que hirvió copiosas cantidades en una retorta hasta que un líquido brillante comenzó a escaparse del cuello, el cual explotaba al entrar en contacto con el aire. Pero Brandt logró guardarlo en un envase y luego de solidificarse, seguía brillando. A esto lo llamó fósforus, que en griego significa el que porta la luz. Y Brandt mantuvo la receta en secreto hasta que se la vendió a unos alquimistas antes de morir, ignorando que había sido el primer tipo en haber sintetizado este elemento. Y la verdad, señor Brandt, que si bien usted no tuvo el reconocimiento que se mereció en su momento, hoy me permito brindar por usted. Salud, maestro. Es el 21 de septiembre de 1558. Carlos V, la cabeza del Sacro Imperio Romano y del naciente Imperio Español, sostiene la cruz de su amada y difunta Isabela con sus últimas fuerzas antes de morir a causa de la malaria. Y lamentablemente para él, faltaría casi un siglo hasta que se descubriera un polvo mágico que lo hubiera salvado. Según cuenta la leyenda, un joven inca que padecía fiebre y temblores bebió agua de un charco sobre el que flotaban pedazos de corteza del árbol de quina. Al poco tiempo su malestar mejoró y los incas tomaron nota. Algo había en la corteza de ese árbol de quina que poseía propiedades curativas. Lo que ignoraban hasta ese momento era que la quina sería instrumental en la lucha contra la malaria. Según cuentan los jesuitas, alrededor de 1638, la condesa de Chinchón contrajo malaria, por lo que un jesuita dijo: y bueno, vamos a ver si esta infusión amarga que usan los incas funciona. Y le dio de beber quinina, curándola a los pocos días. Te imaginarás que las noticias no tardaron en llegar a Europa y el método de curación se expandió como pan caliente. Y es más, ahí en Europa lo llegaron a conocer como el polvo de los jesuitas o el polvo de la condesa. El bananero me arruinó la vida, boludo. ¿Qué querés que te diga? El tema es que ahora Europa y el mundo tenían una defensa en la lucha contra la malaria. Que por cierto, su nombre viene del italiano antiguo, que significa mal aire. Pero no fue sino hasta 1820 que los químicos franceses Pelletier y Caventou lograron aislar el principio activo de la corteza de la quina, que es la quinina, lo que permitió una dosificación más precisa y efectiva. Hoy la malaria sigue siendo una enfermedad terrible. Pensá que a 2022, según la Organización Mundial de la Salud, 249 millones de casos fueron registrados solo en ese año y casi 600.000 personas perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Imagínate lo que podría pasar si no hubiéramos tenido algo con que contrarrestarla. Podríamos decir que de alguna manera los incas salvaron al mundo. Hacia 1745, el explorador francés Charles-Marie de la Condamine reportó que los pueblos aborígenes de Sudamérica hacían calzados y botellas a partir de un líquido que extraían de un árbol. Este líquido se llama látex y el árbol era el caucho que los europeos comenzaron a importar en grandes cantidades porque servía para borrar las marcas del lápiz, o sea, una goma de borrar. Y ya para 1830 su uso estaba muy popularizado. Aunque había un problema, porque resulta que el caucho no resiste muy bien el frío. Y una cosa es utilizarlo para chanclas en Pernambuco, que difícilmente la temperatura baje 20 grados. Pero otra cosa es el invierno en Copenhague, que hace un frío que pa' qué te voy a contar. Por lo que un tal Charles Goodyear dijo: voy a probar una versión de la goma que sea más dura. Phrasing. Y para 1839 se puso a trabajar en su laboratorio mezclando el caucho con algunos materiales en un caldero. Y al principio logró endurecer la goma. Phrasing. Pero la goma hasta ese punto se endurecía más que nada por
por el calor y no gracias a la mezcla de los materiales. Hasta que un día, probando con sulfuro, no va y se le cae la mezcla de caucho y sulfuro en el caldero y nota que en vez de derretirse, se vuelve más firme y al incrementar el calor, se pone más duro. ¡Hey, Fraser! Por lo que durante los próximos 5 años fue perfeccionando el método hasta que lo patentó en 1844, cambiando el mundo para siempre. En 1898, Frank Seiberling funda la compañía Goodyear para fabricar llantas a gran escala que existe al día de hoy. Es realmente difícil poner en perspectiva cuánto cambió el mundo gracias a este pequeño error y a la tenacidad de un hombre que fue realmente un autodidacta. Así que la próxima vez que tus padres te reten porque se te resbaló algo, rompiste algo, o joven borrego que miras este programa, recordales de Goodyear. En 1916, un ex empleado de la Oficina de Patentes de Suiza, llamado Albert Einstein, teorizó acerca de las ondas gravitacionales en un tratado que se conoce popularmente como Teoría General de la Relatividad. Imagina que tiras una piedra al lago. Cuando impacta, el agua genera ondas que se propagan desde el punto de impacto. Las ondas gravitacionales son más o menos lo mismo, pero que se producen a partir de movimientos masivos en el universo, como la fusión de agujeros negros. El tema es que con la tecnología de hace 110 años atrás, no se podía comprobar si las teorías del dependiente de tercera eran ciertas. Hasta el 2015, casi un siglo después, unos científicos en el observatorio LIGO, que utiliza láseres para medir fluctuaciones en el espacio-tiempo tan pequeñas como un átomo, estaban haciendo unas pruebas de rutinas y no es que dan con una señal inesperada. Como estaban en la fase de calibrado de los instrumentos, se dieron cuenta rápidamente de que no era un error, por lo que decidieron analizarla en profundidad y me la juego que a más de uno se le habrán aflojado las patas cuando se dieron cuenta de que lo que tenían enfrente era el eco de 2 agujeros negros fusionándose a más de 1.000 millones de años luz. Este descubrimiento por azar terminó de confirmar una de las partes importantísimas de la teoría de Einstein. Pensé que hasta ese momento el universo lo podíamos entender y lo podíamos ver, pero a partir de ahora también podemos ver y analizar fenómenos invisibles como la colisión de agujeros negros. Los europeos conocieron el Océano Pacífico en 1513 gracias a los exploradores Vasco Núñez de Balboa y Andrés Contero, 2 tipos que se merecen un video aparte. Y resulta que tras el descubrimiento de las nuevas tierras por parte de Cristóbal Colón, Vasco Núñez de Balboa se mandó a mudar a la isla de Santo Domingo, buscando el sueño de gloria que alimentaba sus días: descubrir poblados y conquistar reinados. Y ver si podía vender sus baratijas. Pero parece que no le fue muy bien, y para 1509 le debía guita hasta el portero, por lo que se escapó de sus acreedores en un barril a bordo de un barco que lo llevó a Panamá. Para ese entonces, Núñez de Balboa había escuchado varias veces las historias que contaban los aborígenes, en las que hablaban de un mar enorme que se encontraba hacia el oeste de las montañas de la cordillera. Y en septiembre de 1513, Vasco Núñez de Balboa juntó a 190 expedicionarios, incluido este Andrés Contero, y marcharon por el Istmo de Panamá. Ahora, ¿vos pensás que explorar en esa época era jugársela poco? No, bastante, porque se la tenían que pelear con cuanta tribu aborigen se encontraba en el medio, y todo esto para encontrar a ver si aparecía este mar del sur que tanto le contaban. El tema es que un glorioso 25 de septiembre de 1513, un expedicionario que andaba con Núñez de Balboa llamado Andrés Contero se convirtió en el primer europeo en ver el Océano Pacífico desde lo alto de una montaña. Y 4 días más tarde, la expedición bajó a la playa y Núñez de Balboa bautizó a este inmenso océano como Mar del Sur en honor de su majestad. Por suerte, don Fernando de Magallanes lo terminó rebautizando Océano Pacífico tan solo unos años más tarde. Este descubrimiento abrió un mundo de posibilidades para Europa, fortaleciendo líneas comerciales y terminó de confirmar la idea de que América era definitivamente un continente completamente nuevo. Pero la historia de Vasco Núñez de Balboa y Andrés Contero continúa. Tan solo 6 años más tarde, Vasco Núñez de Balboa sería apresado por no otro que Francisco Pizarro. Un 15 de enero de 1519 sería decapitado bajo orden real. Curiosamente, existe una estatua dedicada al adelantado en Madrid. Y por su parte, Andrés Contero siguió una carrera exitosa para la monarquía española, siendo él quien apresaría a Atahualpa, el último emperador inca. Y la verdad es que nunca sabes a dónde vas a terminar. Y a lo mejor siempre estás a una vuelta de esquina de dejar un legado para la posteridad, o de encontrarte con el amor de tu vida, o simplemente la parada del bondi. De cualquier caso,
Me parece que siempre vale la pena jugársela, aunque sea por la promesa de un cachito de fortuna. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto.